Oficialmente iniciamos los recorridos fuera de La Habana en este año 2026. Sean bienvenidos a San Antonio de los Baños. Nuestra aventura puedo decirles que comenzó un poco tarde en la mañana, ya que para movernos para otras provincias y otras zonas alejadas completamente de lo que es la ciudad de La Habana, hay que literalmente amanecer en esos lugares. Imagínense, plena 10 de la mañana, uno tratando de moverse para el Lido para agarrar el taxi que se movía hasta San Antonio de los Baños, y de esta manera reiniciamos nuestra exploración por la provincia de Artemisa en el canal. Y yo súper emocionado de salir de La Habana en este año nuevo 2026 para explorar un poco más mi isla. Después de casi alrededor 40-45 minutos de viaje es como llegamos a esta parte de esta provincia. Y así comienza nuestra exploración. Nuestro objetivo principal en ese momento era como que llegar al centro de esta ciudad para ubicarnos en tiempo y espacio. Aprovechamos para compartirles algunos datos históricos de San Antonio de los Baños. Ya para empezar, le estoy colocando un mapa en pantalla para que se ubiquen realmente en qué parte de Cuba nos estamos situando. Y a pesar de que les estoy diciendo que forma parte de la provincia de Artemisa, históricamente era perteneciente a la antigua provincia de La Habana, de la cual San Antonio de los Baños es la segunda ciudad en importancia. San Antonio fue fundado en 1794 por inmigrantes canarios en la ribera del río Ariguanao, uno de los puntos más importantes que posee esta parte de Cuba. Si hay un dato interesante que hay que mencionar de primero, sin dudas, respecto a San Antonio, es que se le conoce como la capital del humor. Este honor se debe a que es sede de la Bienal Internacional del Humor desde el año 1979. En esta ciudad se encuentra el primer museo del humor en Cuba, único en su tipo en toda América Latina. El recinto atesora las primeras caricaturas que se publicaron en la isla en 1848, así como miles de trabajos de autores de diferentes países. También en las afueras de esta ciudad tiene su sede la Escuela Internacional de Cine y Televisión, creada en 1986 bajo el auspicio de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericana, presidida por nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Y se come la java, papita. No, un bozal no, alimentarlo, parece que tiene hambre. Si nos remontamos a la época donde se fundó esta parte de Cuba, puedo decirles que la fértil llanura del hato de Ariguanao, donde se encuentra ubicada la ciudad, fue cedida a Juan de Rojas entre 1515 y 1519 y ratificado su traspaso el 18 de marzo de 1519.
Después de habernos situado en uno de los parques más reconocidos y visitados por las personas de San Antonio de los Baños, que era el Parque Central, aquí comenzamos como que a indagar y a investigar un poco sobre cómo es la vida en esta parte de la provincia de Artemisa, así mismo como las maneras que utiliza el cubano para sobrevivir.
en un lugar tan peculiar como este, era indiscutible no explorar sus alrededores para así dar con su iglesia. Y ahora, mientras la recorremos un poco, les comento unos cuantos datos interesantes acerca de ella. Y se dice que cuando se hizo la solicitud de fundar el pueblo de San Antonio de Abad, otro nombre por el cual en el ayer se le conocía a San Antonio de los Baños, doña Bárbara Santa Cruz, la marquesa de Monte Hermoso, construyó una ermita de madera y tejas en el centro de lo que hoy es el Parque Central. En esta primera construcción, bendecida por el presbítero Manuel José Morejón, se celebraban bautizos y matrimonios. Cada semana el cura venía a decir misa. Poco después se construyó la iglesia donde está la actual. O sea que básicamente en el Parque Central que dejamos atrás en nuestro recorrido se situaba en el ayer la ermita que después pasó a ubicarse donde está a día de hoy. Y para ello contaron con el aporte popular de los vecinos de Ariguanabo. A finales del siglo XVIII, con el aumento de la población en la villa San Antonio Abad, la iglesia fue declarada parroquia auxiliar y dejó de ser atendida por los curas del Cano.
Luego de esto estuvimos realizando un buen recorrido por lo que se conoce como la calle ancha de esta parte de la ciudad.
para así, después de este gran paseo que hicimos dentro de San Antonio de los Baños, era momento de retornar para la ciudad de La Habana, porque como bien les digo a inicios de este video, créanme que para hacer estos contenidos, para alejarse de la provincia de La Habana como tal, hay que hacerlo todo bien temprano, por el tema del transporte, por el tema de la falta de combustible. Y sí les puedo decir que para estas ciudades, para estos poblados, mientras más temprano usted retorne o mientras más temprano usted haga todo el recorrido, va a ser mucho mejor. Dosers, ¿qué tal están? Feliz semana. Los invito a que me acompañen en los próximos minutos, ya que estaremos hablando de un tema súper interesante: la bancarización en Cuba. Para ello decidimos dividir este video en dos segmentos, tiempos o momentos. En un primer momento vamos a estar estableciendo una especie de cronología en cuanto a los acontecimientos y sucesos que giran en torno a este proceso, para en un segundo momento exponer los efectos que trajo consigo esta bancarización dentro de la isla. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este contenido. Para entender todo el contexto, creo que se hace necesario definir qué es realmente la bancarización, y este es nada más y nada menos que el proceso mediante el cual el dinero y las transacciones se gestionan a través del sistema bancario formal en lugar de hacerse con el efectivo o de forma informal. En pocas palabras, es cuando las personas o negocios utilizan tarjetas, cuentas bancarias, transferencias o simplemente pagos electrónicos para mover su dinero. Entonces, resumiendo, ¿qué implica esta bancarización? Incluye detalles como el uso de cuentas bancarias, el uso de tarjetas magnéticas, hacer transferencias electrónicas, pagos por mediación de códigos QR o apps móviles, recibir salarios o ingresos por mediación del banco y, el punto más importante, reducir el uso del efectivo. Y podemos decir que el objetivo, en teoría, es modernizar la economía, es facilitar los pagos, controlar un poco más el dinero y hacer más seguras las transacciones. Ahora, situándonos en nuestro país, Cuba, realmente la bancarización, ¿cómo se manejó? Puedo decirles que no fue un proceso completamente natural como normalmente suele suceder en el resto de los países. Fue un proceso lento y bastante tedioso, y ahora les voy a estar compartiendo una cronología de muchos hechos importantes que conllevaron a el uso de ella. Digamos que en el año 1997 es donde se introduce en Cuba el sistema de tarjetas magnéticas y cajeros automáticos, marcando de esta forma el inicio de la digitalización bancaria. Se crean infraestructuras básicas de banca electrónica, pero el uso en ese entonces era un poco limitado. De hecho, aprovecho para mostrarles, así sin exponerles mis datos personales, cómo se ven estas tarjetas a día de hoy, porque sí, al paso del tiempo fueron evolucionando la forma de construcción, la presentación, incluso otras tarjetas auxiliares como la de Telebanca, que es para iniciar sesión en la aplicación móvil, poder activar las tarjetas en los cajeros automáticos, entre otras herramientas que puede facilitarte esta tarjeta que les estoy mostrando. En paralelo, en el año 1996 es cuando llega a Cuba el internet, pero muy limitado durante muchos años. Resultado, para ese entonces, cuando fue el inicio de todo, el efectivo seguía dominando la economía dentro de la isla. Entonces ya comenzamos a ver esos pequeños destellos del inicio de la bancarización en Cuba, ya que en el año 2015 es cuando sale al mercado, sale a la luz la aplicación Transfer Móvil, desarrollada por ETEXA, que entre sus herramientas más importantes permite las transferencias entre personas, pago de servicios como la electricidad, el teléfono, el gas, puedes recargar, entre otros servicios, y tuvo un crecimiento de 1 millón de usuarios en el año 2020 y más de 5 millones posteriormente. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron desarrollando otras aplicaciones o plataformas bien conocidas y bien utilizadas a día de hoy, como es el caso de Enzona. Durante la pandemia, o sea que estamos hablando del año 2020-2021, se impulsa el comercio electrónico y se incentiva el pago sin efectivo. Y aquí vienen aspectos bien importantes que quiero reflejar en los años comprendidos entre 2019 hasta el 2022, ya que, por ejemplo, durante el año 2019 hasta el 2021 comenzó el proceso de la desaparición del ya difunto fallecido peso convertible o CUC, una moneda cubana básicamente que junto con el peso cubano, de cierta forma con el tema del efectivo, manejaban un pequeño balance dentro de la economía. Además, tenían dos monedas, básicamente el cubano, que podía producirla con su propio sudor, con su propio cobro para comprar lo que necesitaba. Luego de esto, un año importante para todos estos sucesos fue el año 2021, que luego de la desaparición del peso convertible o CUC, comenzó a implementarse gradualmente por un periodo determinado
otro tipo de pagos electrónicos, los pagos en tienda por mediación de la moneda libremente convertible, que de ella hemos hablado bastante. Básicamente una tarjeta con un pago digital, que dentro de esa tarjeta el dinero que usted posee son dólares, lo que es una moneda libremente convertible, y era con la única con la que podías comprar dentro de estas tiendas. Además, en el año 2020 se habilita el pago de impuestos por vía electrónica. También se introducen bonificaciones por pagos digitales. Cada vez que usted iba a un centro, a un establecimiento y decidía pagar por mediación de transferencias o pagos por apps digitales como las que les mencioné o códigos QR, te hacían un descuento de tu compra. Y por supuesto, promociones para incentivar su uso. Como objetivos oficiales se planteó, como les mencioné hace unos minutos atrás, reducir uso del efectivo, controlar los flujos financieros y disminuir la evasión fiscal. Por lo que se proponía con todo este proceso es que al haber menos efectivo, esto va a ser igual a más trazabilidad del dinero. Aquí es cuando comienza a todo salirse de control. Año 2023, cuando se deciden tomar ciertas y determinadas medidas, como es el caso de los límites al uso de efectivo, la obligación de usar canales electrónicos, que esto va dedicado o dirigido principalmente a los negocios, inclusión de todos los actores económicos, como es el caso de las empresas estatales, las medianas o pequeñas empresas, más conocidas por todos como MIPYMES, y los trabajadores privados. Así llegamos a años más recientes, 2024 y 2025. Ya para ese entonces, TransferMóvil, esa aplicación digital, domina el ecosistema digital con gran parte de las operaciones. Se expanden pagos por códigos QR, transferencias, bancos crean cronogramas para bancarizar a todos los clientes. Y un detalle importante con toda esta situación: a día de hoy esa aplicación sigue existiendo solo para teléfonos con sistema Android. No hay versión para teléfonos Apple o teléfonos con sistema iOS. Simplemente otras aplicaciones alternativas que cumplen básicamente su misma función, como es el caso de la banca remota, entre otras que han utilizado o han sacado a la luz las mismas personas que se dedican a poner estas aplicaciones, como es el caso de K-Card, una aplicación para pagos electrónicos. Ahora bien, pongámonos un poco cómodos porque toca el turno de pasar al segundo momento de este video, que ahora sí vamos a conversar bastante de cosas que yo personalmente como cubano he vivido dentro de Cuba, cosas que uno normalmente a diario sufre con todo este problema de la bancarización. Sí, vamos a hablar ahora de los efectos que ha traído consigo esta bancarización a día de hoy, en la actualidad 2026, dentro de Cuba. Primero, vamos a la parte positiva. Vamos a hablar de los efectos positivos que puede haber traído todo este proceso dentro de la isla. Primero que nada, que son los menos visibles. Hablamos de la comodidad. No es menos cierto que hace unos cuantos años atrás, como vieron en la cronología, no existían estos pagos dentro de casa, sin cola, para algunos aspectos, no para todo en su totalidad, como es el caso de algunos servicios como la electricidad, el gas y el agua, que si te pasas del mes o del tiempo limitado de pagar, tenías que ir a la empresa a hacer tu cola y hacer este pago. Incluso algo que se ve muy a menudo, muy a diario dentro de Cuba, que es que vas a pagar algún producto, algo que te interesó comprar a través de las redes sociales, que esto, ojo, es un riesgo grandísimo, esa compra y venta de cualquier tipo de producto o lo que sea que estés buscando en plataformas como Facebook, Instagram, Rebolico, todos esos sitios donde los cubanos venden sus productos y usted compra, que por mediación de eso pagas por transferencia, quien lo acepte, y te llevan el producto hasta la puerta de tu casa, además de un costo extra por llevártelo por el servicio de mensajería. A raíz de esto existió un mayor control fiscal y también puedo decirles que hubo una inclusión financiera teórica, ya que ahora, a día de hoy, dentro de Cuba hay más personas con cuentas bancarias. Sí, porque la gente solamente se enfocaba en el efectivo, como dice el buen cubano, guardar todo el efectivo debajo del colchón, y nadie pensó en una cuenta bancaria que puede servirle para abrir su propio negocio, en el caso de los actores económicos, para presentarse en una embajada, entre otros aspectos. Pero bueno, a día de hoy les sigo diciendo que mucha gente, por todo lo que vivimos con todos estos temas, sigue guardando su efectivo debajo del colchón. Ahora, comencemos con los efectos que todo cubano vive a diario. Por supuesto que voy a arrancar de estos efectos negativos con la crisis del efectivo. Ya desde que comenzamos el video fuimos como que hablando, ¿saben?, de todos los factores que desencadenó cómo a día de hoy
hay una escasez monetaria grandísima precisamente por esto, por la implementación de la bancarización, con el objetivo de que todo, absolutamente todo, fuese por mediación de transferencias, por pagos digitales, y esto de cierta forma influyó en la escasez monetaria que existe a día de hoy. Entre otros aspectos que puedo mencionarles, como es el caso de la devaluación del peso cubano, la eliminación del peso convertible, que esta devaluación se debe precisamente a la fuerza o el poder que llega a tener monedas extranjeras como el dólar principalmente y el euro en el mercado informal y más reciente en el mercado también formal, con esa tercera tasa flotante de cómo está el cambio por mediación de el banco legal, ¿saben? De una forma legal. También otro factor que puede influir es el deterioro de los cajeros automáticos. A día de hoy puedo decirles que es un poco engorroso, que los cajeros se pasa mucho trabajo, no hay, digamos, presupuesto para constantemente darles mantenimiento o cambiarlos por unos nuevos, y a eso súmenle algo que yo les he documentado cuando hago mis videos sobre la realidad y mostrarles qué pasa aquí en Cuba, las grandes colas que debido a esta escasez monetaria suceden a día de hoy en estos cajeros, personas que madrugan desde horas tempranas de la mañana para hacer la cola, para ser los primeros, para poder alcanzar efectivo, porque pasan 10 o 15 gente y cuando te toca a ti ya no hay efectivo en el cajero, que en el cajero se pone una cantidad exacta en el día, ya cuando se quedó el cajero vacío hay que esperar al próximo día a ver si lo reabastecen. Muchos factores en torno, la verdad. Por no hablarles de otros factores un poco más tediosos, como las personas que se dedican a reservarte un turno, los denominados coleros, toda esa locura. La dependencia total del internet o de los datos móviles o la telefonía con acceso a las redes sociales y a todos estos medios digitales. Porque evidentemente si no hay internet, si no hay electricidad, si no hay datos móviles, eso va a ser muy engorroso para las personas que disponen de todos estos pagos y de todos estos canales y transferencias digitales. Puedo citarles como ejemplo el grupo más afectado con todos estos aspectos, que son las personas de la tercera edad. Imagínense una persona de 60, 70 años que no tenga familia, que viva solo, que no tenga ni siquiera dinero para comida. Pensar en el hecho de que tienen que tener un teléfono móvil, que saben que aquí sí, muchas personas lo tienen, pero básicamente es un lujo. A eso súmenle que luego de tener el dinero para el teléfono, tiene que tener dinero para comprar datos móviles, que están carísimos a día de hoy, para poder tener internet, para usar la aplicación. Aunque bueno, básicamente la aplicación principal de la cual les hablé, que es Transfer Móvil, hay algunos aspectos que sí funcionan con datos móviles, pero no en su totalidad. Pero en el caso de Enzona, creo que todo sí es por mediación de internet y de datos móviles. Entonces, imagínense cuando la persona, de forma general, les mencioné ese grupo etario, por ponerles un ejemplo, pero imagínense cuando la persona no tenga un teléfono, no tenga dinero para conectarse a internet, llega al banco, no hay electricidad, ya todo se vuelve un caos y una odisea. De hecho, puedo hablarles de otra plataforma que llevamos bastante tiempo hablando de ella con el tema del combustible, que ha ganado fuerza con el tema de las transacciones, de hacer cualquier tipo de operación dentro del banco, que es la aplicación Ticket. Sí, esa aplicación, además de reservar tu turno para las gasolineras, entre otros aspectos, también sirve para reservar tu turno en otros establecimientos, dígase el cine, el teatro y también los bancos. Puedo decirles que a día de hoy ha ganado mucha fuerza porque muchas personas reservan su turno por mediación de esta aplicación, una aplicación que tiene que ser usada por medio del internet y de los datos móviles, y por una cantidad de dinero, no recuerdo ahora, ese dato no lo tengo, en pesos cubanos tú reservas un turno y cuando llegas a el banco puedes pasar por encima de la cola, que de hecho ahora en muchos bancos se estila que atienden a todas las personas que reservaron su turno por mediación de esta aplicación, para después en un horario determinado, dígase 12 del día, 1 de la tarde, atender a las personas del público que no necesariamente reservaron su turno por medio de esta aplicación, sino pedir el último y ya está. Básicamente recordemos siempre lo tedioso y lo incómodo y lo difícil y complicado que puede ser tener conectividad dentro de Cuba. Eso recuérdenlo para pensar en algo como hacer transferencias y hacer todo tipo de operaciones bancarias por mediación del teléfono. Y ahora vamos con un efecto que sí genera bastante polémica, bastante problemática, que es las distorsiones que ha provocado esta bancarización con los negocios. Todos lo sabemos, esto es un hecho a día de hoy dentro de Cuba.
lo que más la gente busca es efectivo. Y los negocios, las medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, no son la excepción. Bueno, ellos lo buscan más que una persona natural, más que una persona que comúnmente lo que quiere es comprar un producto, comprar aseo, comprar comida en uno de esos negocios precisamente. Bueno, yo he sido un vivo ejemplo de cosas que me han pasado precisamente con estos negocios debido a que ellos, como necesitan efectivo, porque sí, cuando van a reabastecer su negocio, cuando van a los proveedores o a estas tiendas mayoristas para buscar todos sus recursos para el mismo, estas personas vienen o son los primeros que te piden efectivo para poder hacer las compras. Entonces es como que una escalera que va decayendo y saben que el peldaño más bajito es el cubano de a pie, el que siempre sigue afectado con todos los golpes de la vida. Pero bueno, ¿qué puedo decirles? Lo mismo que cuando uno va a estos negocios, ya les he compartido muchos ejemplos que he vivido en todos estos meses. Tú vas a un negocio y entonces cuando vas a pagar por transferencia porque no tienes efectivo, te dicen no, tu compra tú puedes pagar por transferencia solo hasta 1,000 pesos. Y uno dice, bueno, si te pago nada más o me aceptas solamente 1,000 pesos por transferencia, ¿cómo crees que te voy a pagar, no sé, un paquete de pollo que cuesta 4,000 pesos cubanos? Y eso lo ves en muchos de ellos. No quiere decir que sea general ni que todo el mundo lo esté ejerciendo así. Esos son como que condiciones que pone el dueño del negocio para, de cierta forma, siempre sentirse beneficiado de él y salir ganando. Entonces es algo complicado que tú no tengas efectivo y que tengas que dar la vuelta e irte porque no tienes otra forma que cómo pagar que no sea por una transferencia que dentro de tu tarjeta es donde tienes todo el dinero para hacer tu compra. A eso mismo súmenle el hecho de un short que yo les compartí anteriormente que, bueno, fui con efectivo. Decidí ir con, o lo que tengo, son denominaciones de billetes pequeños, billetes de 10 pesos, de 5 pesos. Bueno, ¿quién le dice a ustedes que en muchos lugares te dicen no, solo aceptamos billetes de a 10 hasta 10 billetes? ¿Qué son en Cuba 10 billetes de a 10? 100 pesos cubanos. Eso no te alcanza ya ni por un chicle. Imagínense a aquella persona que de por sí no tiene efectivo, que pasa trabajo para conseguir efectivo y el banco le emite la cantidad que haya sacado o que haya extraído en billetes pequeños. ¿Qué se hace la persona cuando le dicen eso en un negocio o cuando va a comprar algo? Vaya, como decimos nosotros en la prueba de matemática, no tiene solución. En otros lugares, porque ellos lo deciden así y así es como funciona su negocio, te rechazan por completo el pago digital, ¿saben? Te dan como que curvas, te dicen, oye, aquí no aceptamos pagos por transferencia, o ese cuento que he visto mucho, sobre todo en videos de personas que cuentan sus vivencias, que dicen, ya excedimos el límite de pagos por transferencia, tienes que pagarnos en efectivo, cosa que eso no existe. Eso es un cuento chino de esos que te meten porque ellos sí o sí quieren el efectivo por parte de la persona que está dentro de su establecimiento consumiendo o comprando algo. Por lo que básicamente podemos decir que bajo la percepción de estos dueños de negocios, de MIPYMES, de cafeterías, de bares, pueden llegar a emitir o se puede llegar a concluir que para ellos la transferencia es la ruina. ¿Por qué? Porque esto trae consigo problemas de liquidez, dificultad para convertir saldo digital en efectivo, que esto sí nos pasa a todos. Nos encontramos dentro de Cuba con una economía dual, que es la digital versus la real. ¿Por qué la gente sigue prefiriendo tener el efectivo a pesar de que esté en escasez rotunda? Porque puedo decirles que el dinero en una cuenta va a ser como que algo desigual a un dinero usable. O sea, que de por sí tú tienes una gran cantidad de dinero dentro de tu cuenta bancaria y lo tienes dentro de la cuenta, pero al mismo tiempo no lo puedes utilizar en el momento que lo necesitas porque cuando vas a extraer el dinero te dan una cantidad limitada, una cantidad que no se ajusta acorde al monto que tú necesitas para hacer algún pago cuando te lo piden en efectivo. Y puedo decirles, a modo de exponerles otro ejemplo que lo mencioné de manera superficial anteriormente, el tema de las personas que por verlo de una manera cómoda, el pago digital, cuando van a comprar algo a través de las redes, se están arriesgando un montón. Es por eso que muchas personas siguen enfocándose y prefieren la vieja escuela de ir al lugar y pagar en efectivo personalmente que confiar en una persona que te está vendiendo supuestamente un producto, y esto puede prestarse para robos, para estafas, para falsificaciones. Muchos casos que hemos expuesto en estos videos que hablamos sobre las diferentes estafas que están sucediendo en Cuba, de personas que te envían mensajes falsos de la misma aplicación Transfermóvil y en Zona, y usted pasa un dinero y lo pierde. No, ¿para qué hablarles de eso? Eso relacionado con la bancarización creo que es un tema aparte para otro video.
Hola, hola por acá, ¿qué tal están? Feliz semana, ¿listos para otro recorrido? Sí, vamos a estar intercambiando, al menos en estos días, los papeles con la distribución de los videos y es por eso que hoy decidí recorrer con ustedes otra parte de la ciudad porque el sábado vamos a tener un video un tanto interesante que vamos a estar preparando durante algunos días. Así que los invito a que me acompañen en los próximos minutos porque vamos a estar recorriendo parte de esta zona conocida por muchos como Almendares. Así que demos inicio a este material. En estos minutos iniciales les propongo algo diferente. Vamos a recorrer parte de la barriada del Fanguito, ya que estamos por esta parte de aquí arriba, y entonces luego vamos a atravesar y vamos a salir entonces a lo que se conoce como los pulmones de La Habana. Hay muchos tramos, hay muchos alrededores para documentar, entonces por eso vamos a tomar esa decisión. Cuéntenme cómo inició su semana, qué tal van las cosas por allá. De este lado de acá continuamos con las mismas realidades de siempre, 1 hora de luz al día, prácticamente sin agua, sin gas, sin nada, sin internet, pero bueno, aquí seguimos trabajando y creando contenido para ustedes. Puedo decirles que donde estábamos prácticamente fue donde iniciamos hace poco todo un recorrido por la calle 23, que básicamente era uno de los extremos de la calle. Si aquellas personas quieren recordar o simplemente ver cómo está esa calle o esa parte del Vedado a día de hoy, puede revisar en el canal que va a encontrar ese video que lo publicamos hace muy poquito. Entonces vean, ya por aquí irles mostrando toda esta zona que por lo que estoy viendo está en apagón. Bueno, que parte de La Habana ahora mismo no está en apagón. En algunas zonas si acaso ponen 1 hora de luz, 2, 3 horas de luz a lo mucho. Y ya después, como es el dicho que uno escucha más ahora en la calle, ya es hasta mañana. Estamos recorriendo la calle 32. Y bueno, opté precisamente por eso caminar parte del Fanguito porque nos quedaba bien cerca. Y así de paso les traemos actualizaciones de esta parte también de la ciudad que hace mucho tiempo visitamos. Vean la iglesia de la zona, conocida como la iglesia Capilla Católica Jesús Obrero. Sí, no te da bueno que se lo pusimos de tu hermano. Pero los jugos, Vamos a ver si logramos, porque uno a veces hace recorrido y son tantos rincones, tantos lugarcitos así de La Habana, tantas zonas que a veces uno olvida el trayecto que hace en el ayer, ¿no? Encontrar la parte que da directamente al río. Que tiene que decir, mamá, vamos a la playa, le ponen y como con agua. A la playa hay que llevar mucha agua para hidratarse, porque el sol es muy fuerte y no se llega. Buenos días, ¿por aquí se sale al río? Sí, cada cosa que digo Sí. que mejor, te conviene mejor la otra parte. Ah, ya, gracias. La otra esquina, lo completo. Sí, porque hay veces que paso y me pierdo. Gracias. Dice que si hubo cosas religiosas. Cuando tú preguntas por un río, casi todo el mundo piensa eso. Pero bueno, a veces uno tiene que fingir porque automáticamente miran por la cámara y ya como que se erizan y dicen, ¿qué está haciendo este? Cosas normales que nos pasan. Vayan viendo por acá los alrededores. Están siendo como que una de las calles principales del barrio, ¿no?
si se han percatado que el Fanguito se caracteriza por muchos pasajes. Por eso es que estaba diciendo que me pierdo, porque unos tienen salida directamente al río como este y otros no. No. Mira, porque después podamos Como ven, aquí predomina mucho los caseríos, los solares. Y este es el famoso río que da para la parte de aquí del barrio. Claro, que me equivocaría, pero estamos hablando del mismo río, del río Almendares, que ahora vamos a ir a la parte como tal del parque y demás. A mí lo que siempre me llama la atención de esa parte del Fanguito es que, por ejemplo, si alguien quiere cruzar directo hasta esta zona que ven aquí, déjenme hacer zoom, que también son caseríos, pero están del otro lado del río. Muchos, creo, y eso lo tengo entendido, que cogen sus botecitos, el que tiene, y en vez de dar toda la vuelta que voy a tener que dar yo para llegar a esa parte, simplemente atraviesa. Además, por aquí hay salida de botes para otras partes de la ciudad, como es el caso del puente pegado a la fábrica de arte, que me imagino que ya con ese punto de referencia saben a qué zonas me estoy refiriendo, que está bien cerquita de aquí. Incluso cuando demos la vuelta, voy a mencionarles y voy a decirles cuando pasemos por ahí para que vean la fachada de todo esto que están viendo, que es la parte trasera que da precisamente aquí a la parte del río. Vaya, si estuviese limpio ahora mismo me da un clase de chapuzón porque hace un calor, como dicen meme, porque en Cuba hace tanto calor. Bueno, una vez fuera de esa calle que se le conoce como la calle de la Cubanía, importante, vamos a seguir en toda esta dirección porque así salimos a un punto de referencia que les mencioné, bien conocido, que es la fábrica de arte, y por un parque podemos atravesar y ya salir a la parte del río Almendares y del parque como tal. Incluso por aquí, no recuerdo, pero sí, hay como una escalera, tipo una escalinata. Ah, mírala por allá. Que es algo que caracteriza mucho, pero mucho a este barrio. Vamos a hacer un poco de zoom porque está un poco distante.
Ahora mismo estamos por la calle 30 y 15. Ahora mismo que estaba escuchando a esa gente pregonando que compran en chapa, plata y oro, qué cantidad de gente hay en la calle haciendo eso, ¿no? Intentando comprar cosas que sí son de valor para después revenderla o no sé si fundirla para hacer anillos o lo que sea. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que sí lo hacen de una manera cordial, de una manera correcta, ¿no? Pero hay otras personas que ustedes saben para todo lo que se puede prestar eso. Ahí les dejé varios minutos de sonido ambiente porque sé que les gusta. En vez de poner una música de fondo, no es primera vez que lo digo, pero aprovecho para reiterarlo, que cada vez que tengo que utilizar la música de fondo son casos muy específicos, como mucho sonido, a veces hablo cosas y no se escuchan, ¿saben? Cuando hay 2 o 3 errorcitos así que no los puedo arreglar ni en edición, tengo que tomar tristemente la decisión de poner eso. Bueno, ya vamos dejando atrás básicamente el barrio del Fanguito. Espero que las personas conocedoras de esta parte de la ciudad, sí, porque no estamos ni en La Habana Vieja ni en Centro Habana, todo lo que vieron es de esta parte aquí de Plaza de la Revolución, básicamente. Y ahora ya salimos a la parte de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Van a ver ahora el contraste. Esta es como la segunda vez que hacemos como que un pequeño recorrido por esta zona. Pero bueno, ahora lo van a ver que la diferencia va a ser súper, pero súper abismal con la gran cantidad de tiempo que vamos a estar documentando. Porque en ese video yo recuerdo que duró como, qué sé yo, 10 minutos o algo así. Entonces como uno anda en modo extendido, aprovecha para tratar de documentar absolutamente todo. Mira, por lo que veo, en esta calle hay como una pequeña piquera de estas motorinas que ven acá, que estas sí son las del Estado. Que esas a día de hoy son las que siguen costando 10 pesos, 15 pesos cubanos el tramo, porque son las del Estado. Y bueno, miren cómo ya llegamos a esta parte bien conocida, sobre todo por el turista, ¿sabes? La persona que no conoce nada de Cuba, pero que sí ha visitado Cuba en otros momentos, porque sé que muchos aman lo que es como tal la fábrica de arte cubana. Primero, la imponente torre del cocinero, porque antes recuerdo que esa era la función que cumplía. Y ya pasó a ser un restaurante, creo. Vaya, hablo desde la ignorancia porque no recuerdo, pero creo que aquí era donde se fabricaba el aceite que era de la marca El Cocinero o algo así. Y ya pasó a ser un restaurante. Si estoy mal con el dato, rectifíquenme. Y al lado de ella está la fábrica de arte. Fábrica de arte que hace poquito estuve viendo una noticia de que cerró temporalmente sin una fecha de reapertura. Porque ¿qué pasa? Para aquellas personas que no tengan el conocimiento, la fábrica de arte temporalmente cierra sus puertas para hacer cambios y de cierta forma transformar todas sus exposiciones, ¿saben? Renovarlas por exposiciones de otros artistas y demás. Y por eso es que cierra por varias temporadas y luego vuelve a abrir en algún momento, que por las redes oficiales de ellos siempre dan como que el dato. Pero bueno, en el escrito, en la noticia que vi, era un cierre sin previo aviso.
frente a la fábrica de arte abrieron este negocio que tiene un nombre Taki Taki. Y bueno, respecto a eso de cierre temporal hasta nuevo aviso, ¿qué cosa en Cuba, qué establecimiento, qué negocio a día de hoy no está sufriendo esa realidad? Casualmente, hace poco hicimos todo un blog respecto a eso, específicamente con los restaurantes. Pero ya eso aplica para todo tipo de establecimientos, galerías, teatros, pymes, medianas, pequeñas empresas, por toda la situación que estamos viviendo a día de hoy. De hecho, yo puedo decirles que me asombra un montón por muchos lugares que paso y muchos establecimientos conocidos por mí, por cualquier cubano y por cualquier turista que visita Cuba, que a día de hoy están cerrados. Es increíble. Vamos a pasar por este puente de hierro una vez más, porque hace poco pasamos por él. Mariel adelante y Orlando. Y miren, siempre pasamos por este puente y nunca nos detenemos a mostrarles esta zona de aquí bien pequeñita que se conecta precisamente con el barrio que dejamos atrás. Bueno, miren, aquí la gente por lo general viene a pescar. Miren cómo están las varas ahí. Miren los pescadores en sus botes. Dejemos hacer un pequeño zoom. De hecho, desde el fanguito vimos los botes. Una pregunta de aquí. Buenos días. Pasó una pregunta. ¿Qué pescado pican aquí? ¿No sabes? ¿Qué pescado pican aquí por lo general? ¿Qué pescados pican aquí por lo general? ¿Qué tipo de pescado? Mojarra, viajaiba. Está bien, gracias. Gracias. Ah, mira, sí. ¿Me lo puedo enseñar de nuevo? ¿Me lo puedo enseñar de nuevo? ¿Me lo puedo enseñar de nuevo? Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, ahí vieron, detallito que desde que estoy por pasar por aquí, pues siempre hay alguien ahí pescando, siempre hay alguien en su botecito. Bueno, porque persona que vive a esta zona y pueda pescar sus pescaditos, no tiene que ir a Malecón ni a un lugar lejos, la verdad. Y ya vieron los tipos de pescados que pican aquí. Para los amantes de la pesca, del mar, del río. Bueno, les cuento que ahora mismo nos encontramos por la avenida Séptima y quería mostrarles este restaurante por acá, que es el restaurante Beijing, que otro dato que los invito a que ustedes me ayuden a rectificar si estoy bien, si estoy mal, pero creo que en el ayer fue como que uno de los primeros restaurantes así asiáticos, ¿saben? Con esa temática. Ya después, en la actualidad, saben que comenzaron los negocios privados y hoy por hoy hay unos cuantos. Pues está Hama, está Rei Sushi, hay 2 o 3 que tienen esa temática de comida asiática
de dumplings, de sushi, de arroz frito, de demás. Pero bueno, ese cada vez que paso está cerrado. No sé si es que más nunca prestó sus servicios, pero siempre hay movimiento y entrada de carros ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a pasar por este parque, que es el Parque José López del Valle, para llegar a el destino, digamos, protagonista de este video, aunque ya hemos recorrido bastante. Es increíble, miren, cómo en este parque, porque como están cerca del río, hay huecos y ahora mismo vi a un cangrejo metiéndose por uno de esos huecos. No, y si miran bien, no creo que con la cámara los pueda captar, esta parte está llena de huecos de ellos. Increíble. Miren cómo anda su creador. Estos días así, sécate con la babadita, sécate con la babadita. Ay, gente de clase de calor, por tu madre. A ver si ahora ahí en el parque me hidrato con algo y tomo algo para seguir el recorrido. Pero, oye, si tú no andas con tu sombrilla, con tu toallita, con tu pomo de agua, te deshidrata. Y encima de eso, llegar a tu casa después de hacer tus mandados, de grabar, de trabajar, de hacer lo que sea, y estar oscuro, sin agua, así, vaya. Que yo no sé por qué la gente dice, como él se queja, vete de Cuba. No. Una cosa es mostrar la realidad que vivimos los cubanos aquí en Cuba y otra cosa es quejarse. Es lo que realmente vivimos aquí. Lo que parece que las personas a veces no entienden el enfoque de las cosas, la verdad. Les dije que les iba a notificar cuando estuviésemos por esta zona. Básicamente, ahora mismo, por donde estamos transitando, es la parte, digamos, delantera de toda la parte del barrio de Fanquito donde estaba el río. Bueno, miren, esta es la parte que está cruzando el río. Y ya por aquí atravesamos y salimos al puente, al Parque Almendral. Y aquí no van a haber tanto movimiento porque se pueden dar cuenta que predominan los edificios multifamiliares, también hay muchas empresas. Así que les voy a dejar con unas cuantas imágenes. Bueno, todo este trayecto para los curiosos, desde que subimos el parque, forma parte de la calle 47. Como les dije, ya avanzamos un poquitico en la línea de tiempo y casi todo aquí son empresas, entidades relacionadas con lo militar y también unas casonas de ensueño, la verdad. Pero bueno, ya aquí vamos bordeando toda esa naturaleza.
Y bueno, llegamos a el Parque Almendares, lugar que se romantiza diciendo que son los pulmones de la ciudad. Bueno, vamos a ver por dónde entramos para hacerles todo un recorrido por acá, en esta segunda parte del video. Tengo que decirles que vamos a estarlo visitando en un día atípico. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo general este lugar siempre tiene movimiento, pero mayormente es en los fines de semana. Cuando el padre, la madre, la familia, el que tenga la posibilidad, decide para salir de la rutina, del apagón, del estrés, de la escasez, moverse para esta parte de la ciudad. Y como es un parque al aire libre, hay diferentes lugarcitos para uno sentarse, hay atracciones para los niños, deciden pasarse el día por acá y moverse por toda esta zona, que bueno, para el cubano que no tiene entretenimiento, no tiene dinero, no tiene nada, es un plan bastante interesante, quitando la parte monetaria, porque si te sientas en un restaurante vas a gastar dinero. De hecho, por esta misma calle se hace todo un trayecto a, digamos, como que la parte dedicada al turista dentro del Parque Almendares, que es como que un pequeño complejo que está dedicado al turismo. De hecho, hace unos cuantos meses atrás, cuando vivimos esa vida del turista, un video que hicimos así mismo, con ese mismo nombre, pasamos por esa zona por primera vez siendo cubanos. Vaya, no sabíamos ni que estaba ahí. Y si estaba ahí, nunca la habíamos visitado. Fíjense que mira, ya aquí a la entrada hay atracciones para los niños, está toda esta temática de dibujos animados, porque precisamente es dedicado hacia ellos principalmente como público principal. Y bueno, les di todo este preámbulo porque nos vamos a encontrar totalmente vacío. Miren cada una de las atracciones. Que los que tienen un poco más de edad recordarán que nada de esto existía antes. Era simplemente un parque al aire libre y ya está. Y poco a poco los mismos negocios como que vieron en este espacio una zona para poder montar su establecimiento. Y por eso que a día de hoy, lo que bueno, eso estamos hablando de algo que pasó hace años ya también, es que hay restaurantes, bares, cafeterías y todas estas atracciones también dedicadas a los niños. De hecho, ahora mismo todos los restaurantes deben estar cerrados porque muchos abren a las 12 del día y demás. Este es uno de los más conocidos así en estos tiempos, Rhinos Pizza, que es tipo un restaurante. De este lado creo que está uno que se llama Mi Salsa, creo. Y están todos ahí juntos, pegaditos, haciendo competencia, ustedes saben. A Salsa Río. Ok, es algo parecido. Por aquí no hay salida para allá, para la parte de arriba. Fíjense si han, vaya, no estoy en contra de nada de eso, ¿no? Pero bueno, fíjense si han ocupado los espacios que antes la parte del río era libre. Y ahora pasé por una zona que yo no podía ni pasar. Aquí ven el golfito, el campo de golf, que esto sí lleva bastantes años aquí en el Parque Almendares. Y ahora sí vamos a entrar a la parte del río.
que de hecho voy a aprovechar este espacio porque en paralelo estoy creando otro video dedicado a un proyecto de un canal de YouTube que construimos hace muy poquito, menos de 2 semanas. Y bueno, otro proyecto por el cual uno apuesta. Vamos a ver qué tal nos va. Que de hecho es el que llevo, digamos, varios contenidos enlazando a modo de colaboración con los videos del canal. Bueno, como les dije, hoy es un día atípico, un día que no hay tantas personas aquí, solo 2 o 3 personas. Y aquí ven la parte del río. Y fíjense si todo está conectado, que ahora mismo en esta, espérense que se me viró la cámara, en esta dirección completamente hacia allá, salimos directamente a la zona del río que les mostré en la primera parte del video. Vuelvo a decir lo mismo, si tuviese, si estuviese limpio porque está súper sucio, ahora mismo me quitara la ropa y me diera tremendo chapuzón, porque ya les digo, estoy yo solo aquí prácticamente. Y veo que, como les digo, la gente con los negocios siempre innovando, siempre tratando de seguir adelante, de emprender. Aquí veo, esto tiene hasta eco. Bueno, aquí veo unas pequeñas bicicleticas acuáticas, una Honda Expo Cuba, que me imagino que se renten, no sé, porque seguro es un establecimiento que a esta hora debe estar cerrado, y hagan todo un tour por acá, por toda la parte del río. Y este paseo aquí de estos banquitos, de este puentecito, verdaderamente es algo refrescante, la verdad. Y yo creo, vaya, la gente conocedora, coménteme, pero yo creo que la parte del golfito, no sé si era el golfito o un acueducto que pasaba por aquí. En el ayer eso era así y atravesaba por este puente, pero creo que ya esos días de hoy, olvídenlo. Ahí estamos con la ópera más famosa de Cuba actualmente de fondo, Aquí la última vez que vine aquí a hacerles un recorrido, vi hasta una persona pescando. Vamos a acercarnos aquí para ver si en estos carteles encontramos datos importantes. El Parque Metropolitano de La Habana, romance entre naturaleza y ciudad. Es el mayor espacio verde urbano de la capital y se le considera su pulmón natural. Con más de 700 hectáreas y atravesado por los últimos 9,5 kilómetros del río Armendáriz, combina ecosistemas naturales, patrimonio histórico cultural y áreas recreativas, tras un deterioro progresivo entre el 60 y el 80. Ahí lo tienen. Pueden ponerle pausa y seguir leyendo lo demás. De esta manera yo parezco, vaya, no sé, un palo de colgar cartera entre la mochila, la cámara, el teléfono, la sombrilla. Imagínense, el cubano siempre cargando, cuando no es eso, una hoja de mandado, en fin. Bueno, gente, ¿qué tal les pareció el recorrido? Miren la gran iluminación, por eso me encanta esta parte del parque para grabar, a pesar de que no todos los días uno lo puede hacer. ¿Qué les pareció esta vuelta que dimos? Esta fue inspirada prácticamente en ustedes, en direcciones que me dejaron que no las visité exactamente, porque para eso vamos a tener un video dedicado a eso, ¿saben? Como siempre hacemos con cosas cotidianas de vida en Cuba y demás. Entonces quiero como que ir separando las cosas. Yo me estoy despidiendo de esta manera sin antes darle las gracias porque hayan visto este video hasta el final y que saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Ahí tengo varios espectadores que están mirando cómo estoy grabando, cosas que pasan, eso es algo normal a la hora de la creación de contenido. Nos vemos en unos días con otro video. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.